Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar con los contenidos de esta semana, que es simplemente continuar trabajando con las potencias, ¿sí? Pero ahora vamos a empezar a resolver operaciones entre las potencias. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo quiero resolver la cuenta 3 elevado al cuadrado y lo quiero multiplicar por 3 elevado al cubo. ¿Sí? En primer lugar, lo que podríamos hacer es resolver por separado 3 al cuadrado y luego 3 al cubo. ¿Sí? Nosotros ya sabemos resolver estas dos operaciones, porque 3 al cuadrado sabemos que es hacer lo mismo que resolver 3 por 3, y a su vez sabemos que 3 por 3 es igual a 9. Por otro lado, también sabemos resolver 3 elevado al cubo, ¿cierto? Porque es 3 por 3 por 3. Y sabemos que esto nos da 27. Pero ¿qué pasa? Yo ahora quiero resolver la multiplicación de estas dos potencias. 3 al cuadrado por 3 al cubo. Y ustedes podrían decirme, bueno, hacemos 9 por 27. Porque 3 al cuadrado es 9 y 3 al cubo es 27. Bueno, esto sabemos que es 9 por 27. Y sabemos que 9 por 27 es 81. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Tenemos otra forma de resolver esto. 3 al cuadrado por 3 al cubo. Podríamos decir que esto es igual a ser 3 al cuadrado es 3 por 3. Y 3 al cubo es 3 por 3 por 3. Por lo tanto, tenemos el 3 multiplicado 2 veces en primer lugar y en segundo lugar 3 veces. Por ese motivo es el 3 multiplicado 5 veces, ¿sí? Esa es la definición de potencia que habíamos visto la semana pasada. Tenemos el 3 multiplicado 5 veces, por lo tanto el exponente de esta potencia es igual a 5. Y ya sabemos que 3 a la 5 es 81, ¿sí? Por lo tanto podemos resolver cualquier otra cuenta. Supongamos que quiero resolver 2 elevado a la 3 y lo quiero multiplicar por 2 elevado a la 4. Nosotros, usando la conclusión de la cuenta anterior, podríamos decir que esto es igual a 2 elevado a la 7, porque son 3 2 del primer caso y 4 2 del segundo caso. En total son 7 2. Podríamos decir que esto es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 7 veces, ¿sí? Pero la idea no es escribir toda la multiplicación, sino escribirlo de manera reducida utilizando las potencias. Utilizando este razonamiento podemos resolver, por ejemplo, la cuenta 4 elevado a la 5 por 4 elevado a la 6, por ejemplo. Ya sabemos que esto es igual a resolver 4 elevado a la 11, ¿sí? Para saber el resultado de 4 elevado a la 11 van a tener que multiplicar el 4 11 veces. Bueno, vamos a escribir nuestra primera propiedad de la potenciación, ¿sí? Nuestra primera propiedad de la potenciación se llama producto de potencias de bases iguales. Producto de potencia de bases iguales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, es un poco lo que vimos recién. Si tenemos un número cualquiera, vamos a llamarlo el número A, elevado a una potencia cualquiera, B, y lo multiplicamos por el mismo número A elevado a otra potencia C, sabemos que esto va a ser igual a resolver A elevado a la suma de B y C, ¿sí? Como teníamos acá, fíjense, 3 a la 2 por 3 a la 3 es igual a 3 a la 5, ¿sí? Sumamos el 2 con el 3, por lo tanto, A a la B más A a la C es igual a A elevado a la B más C. ¿Sí? Estos son símbolos, no se preocupen si no lo entienden, es simplemente para ponerlo de manera general para cualquier número que tengamos. Muy bien, vamos a seguir ahora con nuestra siguiente propiedad. ¿Sí? Vamos a poner a un costadito la primera propiedad que ya vimos y vamos a ver la siguiente propiedad. Me sirve para resolver una cuenta
como la siguiente. 2 elevado a la 2, pero a su vez este 2 a la 2 está elevado al cubo, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo tengo que multiplicar 3 veces 2 elevado a la 2, ¿sí? Lo resolvemos. 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la 2, ¿sí? 3 veces 2 elevado a la 2. Y esto es lo mismo que resolver 2 elevado a la 2 es 4. 2 elevado a la 2 también es 4. Y por último, 2 elevado a la 2 también es 4. ¿Qué significa esto? Que 4 por 4 nos da 16 y 16 por 4 nos da 64. Bien, pero a su vez, fíjense lo siguiente. Voy a volver a escribir la cuenta que queremos resolver. 2 a la 2 al cubo, ¿sí? Y acá tenemos 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado es 2 por 2. Multiplicado otra vez por 2 al cuadrado, que es 2 por 2. Y a su vez multiplicado por 2 al cuadrado, que es 2 por 2. Por lo tanto tenemos 6 veces multiplicado el número 2. Y eso significa que si tenemos 6 veces multiplicado un número, es ese número con exponente 6, porque está multiplicado 6 veces. Y sabemos que esto nos da 64. ¿Hacemos otro ejemplo? Si nosotros quisiéramos resolver 3 a la 3, y a su vez este 3 a la 3 está elevado a la 4, ¿sí? ¿Qué significa? Que tenemos 4 veces 3 a la 3, ¿sí? 3 a la 3 por 3 a la 3 por 3 a la 3 por 3 a la 3, ¿sí? Después ustedes pueden hacer la cuenta para darse cuenta cuánto nos da. ¿Qué significa? Que esto es lo mismo que tener, primero, 3 veces el 3, después 3 veces más, después 3 veces más, y después por último 3 veces más. ¿Sí? Por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 elevado a la 2. ¿Qué significa? Que resolver 3 a la 3 y luego 3 a la 4 es igual que resolver 3 a la 12. Fíjense, la base es la misma, es 3. Y el exponente es el resultado de hacer 3 por 4. Fíjense, 3 por 4 es 12. Veamos el ejemplo anterior. La base es la misma, es 2. Y el exponente es lo mismo que hacer 2 por 3, es decir, 6. Por lo tanto, ¿cómo se llama nuestra segunda propiedad? Se llama potencia de otra potencia. ¿Sí? Y en símbolos, como en el caso de la propiedad anterior, podemos escribir un número a que está elevado a un número b, por ejemplo, y a su vez esta potencia está elevada a un número c. Y ya sabemos que esto es igual a resolver a elevado a la b por c. ¿Sí? Entonces, si tenemos una potencia de otra potencia, significa que la base va a ser la misma y los exponentes se van a multiplicar. Bueno, vamos a ver nuestra siguiente propiedad, ¿sí? Esta propiedad está muy relacionada con la primera propiedad que les conté, producto de potencias de bases iguales. ¿Por qué está relacionada? Porque en este caso, en vez de tener una multiplicación de potencias, vamos a tener una división de potencias con bases iguales. ¿Y qué cambia en la propiedad? Es que en vez de sumar los exponentes en el resultado, los vamos a dividir, ¿sí? En símbolos, si nosotros tenemos un número a elevado a un número b y lo queremos dividir por un número a elevado a un número c, el resultado va a ser igual a ese mismo número a elevado a la b menos c, ¿sí? En vez de sumar los resultados, los vamos a restar. Veamos un ejemplo. Queremos resolver, por ejemplo, 2 elevado a la 3 y lo queremos dividir por 2 elevado a la 2.
Esto nos da igual a 2 elevado a la 3 menos 2. Y ya sabemos que 3 menos 2 es igual a 1. Por tanto, esto es igual a 2 elevado a la 1 y 2 elevado a la 1 ya sabemos que es 2. Veamos otro ejemplo. Quiero resolver 3 elevado a la 4 dividido 3 elevado a la 2. Esto, según la propiedad de la potencia, división de potencias con bases iguales, va a ser igual a 3 elevado a la 4 menos 2, y esto ya sabemos que es 3 elevado a la 2. Y 3 elevado a la 2 es lo mismo que hacer 3 por 3, y 3 por 3 es 9. ¿Sí? Por lo tanto, 3 a la 4 dividido 3 al cuadrado es igual a 9. Muy bien. Vamos a, de nuevo, llevar nuestra propiedad a un costado para ver ahora la cuarta propiedad que les quiero contar. Y la propiedad que les quiero contar es la propiedad distributiva de la multiplicación y la división. Veamos ejemplos. Primero, con respecto a la multiplicación. Yo quiero resolver, por ejemplo, 2 por 3 y a su vez elevar este resultado a, por ejemplo, al cuadrado. Es muy sencillo porque yo puedo decir, bueno, 2 por 3 es 6 y 6 al cuadrado es 36. ¿Sí? Pero les voy a mostrar otra forma de resolverlo y justamente se trata de la propiedad distributiva. Si yo tengo 2 por 3 elevado al cuadrado, es lo mismo que distribuir este cuadrado tanto al 2 como al 3. Por lo tanto, es lo mismo que escribir 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y fíjense, 2 elevado al cuadrado es 4. Y 3 elevado al cuadrado es 9. ¿Y cuánto es 4 por 9? Es 36. Fíjense que de cualquiera de las dos maneras que lo resolví, el resultado es el mismo. La diferencia es que en el primer caso resolví 2 por 3 y en el segundo caso apliqué la propiedad distributiva de la potencia con respecto a la multiplicación. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo con respecto a la división. Si yo quiero resolver, por ejemplo, 8 dividido 2 y a su vez este resultado elevarlo al cuadrado, es lo mismo que resolver 8 elevado al cuadrado dividido 2 elevado al cuadrado. 8 elevado al cuadrado es 64 y 2 elevado al cuadrado es 4. Y esto da 16. ¿Sí? En este caso apliqué la propiedad con respecto a la división. Es muy importante que ustedes sepan que la propiedad distributiva únicamente se aplica a la multiplicación y a la división. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque esta propiedad no se aplica a la suma y a la resta. Vamos a ver por qué. Yo quiero resolver la cuenta 3 más 2 y elevarla al cuadrado. Si hago 3 más 2 me da 5 y elevado al cuadrado me da 25. Ahora, si yo aplico la propiedad distributiva a esta cuenta, voy a escribir 3 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Y 3 elevado al cuadrado es 9 y 2 elevado al cuadrado es 4. Y 9 más 4 es 13. Por lo tanto, el resultado es diferente. ¿Sí? ¿Cuál es el correcto? El primero. Este es el correcto. ¿Sí? Porque no se puede aplicar la propiedad distributiva con respecto a la suma. Y lo mismo pasa con la resta. Vamos a ver el mismo ejemplo pero con resta. Quiero hacer 3 menos 2 y elevarlo al cuadrado. 3 menos 2 es 1. Elevado al cuadrado sabemos que es 1. Ahora, si yo aplicara la propiedad distributiva, sería 3 elevado al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado, y eso es igual a 9 menos 4, y 9 menos 4 es 5. El resultado es diferente. ¿Cuál es el correcto? El primero. Resolver primero lo que se encuentra entre paréntesis. ¿Sí? Retomando las
propiedades que vimos fueron producto de potencias de bases iguales, ¿sí? Tenemos una multiplicación de dos potencias con la misma base, sumamos el exponente. Potencia de otra potencia, tenemos una base y dos exponentes, multiplicamos los exponentes. División de potencias con bases iguales, tenemos una división entre dos potencias que la base es la misma, restamos los exponentes. Y por último, la propiedad distributiva de la multiplicación y la división, ¿sí? Si tenemos dos números multiplicados y a su vez elevado a algún exponente, es lo mismo que distribuir ese exponente con cada uno de los factores de la multiplicación. Y lo mismo pasa con la división. No se cumple para la suma ni para la resta. Vamos a escribir ahora en símbolos cómo sería la propiedad distributiva con respecto a la multiplicación y a la división. Primero lo escribimos con respecto a la multiplicación. Si tenemos que resolver una multiplicación de dos números y esta multiplicación está elevado a un exponente cualquiera, esto va a ser igual a resolver el primer número elevado a ese exponente y multiplicarlo por el segundo número elevado al mismo exponente. Y lo mismo pasa con la división.